Hola, buenas tardes. Estamos presentes aquí para hacer la siguiente encuesta hacia la doctora. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Grace Cote Catacora, vengo ejerciendo la carrera ya 2 años y estoy complacida de poder ayudarles, ¿no? Muy bien, empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál cree que es la labor que desempeñan usted y sus colegas en la relación a sus pacientes? Bueno, el médico es responsable ante sus pacientes por las decisiones tanto diagnósticas como terapéuticas. Si la atención médica clínica lo amerita, nosotros estamos para prestarle la atención debida, ¿no? También estamos, si el paciente requiere una atención multidisciplinaria, nosotros somos encargados de dirigir esto, ¿no? Desde el principio hasta el final. Pregunta número 2. ¿Qué es lo que se entiende por consentimiento informado? ¿Este acuerdo podría ser un generador de exoneración en un caso de mala praxis? Sí, en realidad sí. ¿Qué tenemos como consentimiento informado? Es el procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención, ¿no? De ser partícipe de alguna investigación. Entonces, al tener ese contrato, como un contrato, entonces nosotros como personal de salud no nos deslindamos de ciertas responsabilidades, pero sí tenemos su consentimiento. Ya, pregunta número 3. ¿Usted considera que en su posición de médicos están obligados a mantener informados a sus pacientes respecto a los beneficios y consecuencias que puede significar someterse a una revisión médica? Siempre se le debe informar al paciente el hecho de que así sea una intervención mínima, el paciente debe estar informado. Pregunta número 4. ¿Está vinculado el mal ejercicio de la profesión en el ámbito civil? El mal uso sí está vinculado. Indirectamente, de alguna forma, si hacemos una mala praxis, siempre vamos a dañar al paciente, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí está vinculado. Pregunta número 5. ¿Afecta en su dignidad al paciente el hecho de que un paciente sea usado como un objeto de estudio? Sí dañamos la integridad de las personas, ¿no? Pero esto tiene un propósito. Si a una persona le llegamos, ¿no? para tenerlo y mejorar la salud de muchas personas, estamos poniendo en riesgo a una persona. Entonces tiene sus riesgos y sus beneficios. Siguiente pregunta. En caso de incurrir en algún error, ¿qué cree que es lo primero que hay que reparar de la persona afectada? Bueno, en el caso de cometer algún tipo de error, nuestra responsabilidad es mejorar la integridad del paciente, ¿no? Si en caso hubiéramos hecho algún tipo de daño, nuestra obligación es reparar ese daño, ¿no? Tanto económica, física, mental, psicológica al paciente. Siguiente pregunta. ¿En qué momento usted advierte de los riesgos que puede haber en cualquier cirugía o tratamiento? En cuanto vean un paciente en estado crítico y solicita y se requiere una cirugía, una intervención quirúrgica, nosotros inmediatamente se le debe realizar lo que es el consentimiento informado. Obviamente, ¿no? Realizando la anamnesis, todos los protocolos que se debe, y inmediatamente se le hace el consentimiento informado. Ya. ¿El consentimiento debe ser verbal o escrito? Ambos, nosotros manejamos ambos. Verbal, ¿por qué? Porque hablamos a los familiares que están presentes, a los que han venido acompañando al paciente, y obviamente escrito porque quien lo firma es el paciente. Ya. ¿Cree que debe haber un protocolo conforme al consentimiento informado? No se cree que debería haber, hay un protocolo en el que se debe seguir. Entonces son varios puntos en los que se debe tomar en cuenta para primero informar al paciente y que éste ponga, ¿no? su firma en el consentimiento. Entonces podemos hablar de la vulnerabilidad primero. ¿De qué hablamos con esto? De que el paciente pueda o no rechazar o aceptar el procedimiento que se le va a hacer, ¿no? Y tampoco aquí puede estar interviniendo
tanto sus familiares, obligándolo a hacer este procedimiento. De eso nos habla la vulnerabilidad primeramente. Posteriormente tenemos que hacer la información, ¿no? Informarle al paciente de cómo va a ser el procedimiento, cuál va a ser el primer paso, segundo paso y cuáles van a ser los beneficios que va a gozar de haciendo este procedimiento, que es lo que requiere. Posteriormente hablamos de la confidencialidad. Obviamente el paciente es el único que puede saber de su procedimiento o algún familiar de su confianza. Eso va a ser solamente entre el paciente y el médico. No puedes divulgar ningún tipo de información a quien no corresponde. Y finalmente la comprensión. Nuestra obligación es verificar que el paciente haya comprendido todos estos pasos y todo el procedimiento y finalmente que esté de acuerdo y posteriormente, bueno, pues me realice el consentimiento informado. ¿Cómo es la aplicación del consentimiento informado en su práctica profesional? Bueno, en mi caso, consentimiento informado lo tengo siempre a mano, ¿no? ¿Por qué? Porque hay intervenciones en las que sí requieren, ya sea mínima o una intervención ya a gran escala, siempre requerimos, ¿no?, que sus familiares y el paciente estén conformes con el procedimiento que lo vamos a realizar. Bueno, siguiente pregunta. ¿Sabe usted si es válido el tratamiento médico con acuerdos de exoneración o limitación anticipada de responsabilidad civil? Sí es válido. Todo consentimiento, ya sea verbal o escrito, es válido. De acuerdo al tratamiento, ya el paciente es quien decide seguir o no con los medicamentos o el procedimiento que se le va a realizar, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. ¿Existe el cumplimiento del consentimiento informado tomando como referencia la investigación médica? Sí existe. De acuerdo a la investigación médica también se realiza lo que es el consentimiento informado, porque el paciente expresa, ¿no?, voluntariamente el hecho de participar o no en una investigación. Bueno, siguiente pregunta. ¿Usted cree que es necesario implementar a una autoridad competente para la protección y resarcimiento económico de los derechos vulnerados? Sí es necesario tomar en cuenta, ¿no?, una autoridad, en este caso podría ser legal, tanto como para el paciente como para el personal que lo está atendiendo, debido a que puede ser vulnerados indirectamente, ¿no?, a ambos. Siguiente pregunta. ¿Puede existir que una persona de salud se niegue a asistir a un paciente? No. Según la ética profesional, nosotros debemos brindar una atención adecuada, oportuna y precisa a cualquier persona que ingrese, ¿no?, por el centro. Sin embargo, existen algunas condiciones no profesionales, sino personales, en las cuales no se puede llegar a atender al paciente, debido a que los sentimientos surgen, ¿no? El ver a un familiar muy cercano delante de ti es muy difícil, ¿no? Entonces se puede pasar la parte a otro personal para que te pueda ayudar. Siguiente pregunta. ¿Es correcto afirmar que la dignidad humana debe ser respetada durante una investigación médica como parte del proceso del conocimiento informado? Sí, es correcto. La dignidad humana es algo que nosotros, tanto como personal de salud como otro tipo de personal, debe ser respetada, y también tomar en cuenta la intimidad del paciente, ¿no?, la integridad del paciente. Entonces, sí, estamos de acuerdo con eso. Ya, bueno, siguiente pregunta. ¿Puede explicar cuál es el deber de información terapéutica en el contexto médico? Ya, nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Es instruir al paciente para que pueda llegar a tener una recuperación pronta y óptima, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Realizamos todo un orden en las cuales el paciente tiene que seguir una orden, ¿no? En cuanto a los medicamentos, pongámosle un ejemplo, los medicamentos, ¿no?
le decimos una hora y el tiempo determinado en el que tiene que tomar los medicamentos. Entonces eso ya yo le estoy instruyendo para que el pacientito, bueno, pues tenga una recuperación, ¿no?, óptima, precisa y oportuna. Bueno, ¿cuál es su enfoque al obtener el conocimiento informado de un paciente que pueda tener dificultades para comprender la información debido a barreras lingüísticas o culturales? Muchas veces vienen pacientes que tienen, ¿no?, otro idioma, entonces nosotros no podemos tener como barrera eso. Nosotros tenemos que buscar la forma de poder instruir al paciente y que él lo pueda entender. Sin más ir allá, nosotros como personal de salud pasamos algún tipo de base en algún tipo de idiomas en las que nos obligan para poder conversar, ¿no?, con el paciente en cuanto a idiomas indígenas que podamos tener, un ejemplo, ¿no? Entonces, no existen barreras para nosotros en cuanto a los idiomas o alguna especie de cultura que pueda llegar a tener el paciente. Bueno, como una última pregunta, ¿cuándo considera necesario obtener un consentimiento informado por escrito en lugar de verbalmente? Siempre se maneja, ¿no?, lo que es el consentimiento informado, pero manejamos más estrictamente cuando el paciente está en un estado crítico. Entonces, en este momento sí requerimos el consentimiento informado. Y verbal es cuando tienen alguna patología que se puede manejar en el consultorio, ¿no?, sin tener la necesidad de intervención quirúrgica. Entonces, sí se puede manejar el consentimiento verbal. Sin embargo, repitiendo, el consentimiento informado va más para la parte crítica. Bueno, muchas gracias. Un gusto, pues. Ya.